Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, niños? Espero que sigan estando muy bien. Esta es la segunda clase que vamos a tener vía virtual. Esto ya lo vimos la vez pasada, en la clase pasada, que fue la primera intervención francesa. Bueno, el día de hoy vamos a ver qué onda con Santana. Santana es un personaje muy controversial por todas las cosas que hizo. Aquí tenemos que fue el 11 veces presidente, y él fue también llamado Su Alteza Serenísima, ¿no? A primera instancia pensemos en esto. Quiero que hagamos siempre un análisis. Siempre he pedido eso de ustedes. Saben que yo no las lleno de fechas ni de nombres de cosas que no valen la pena, ¿no? Solo busco que sean críticos, que hagan un análisis y que lo entiendan completamente. Santa Anna, ¿a qué nos remonta? Santa Anna, el señor de las patillas pronunciadas, y el señor que se hacía llamar Su Alteza Serenísima, y el 11 veces presidente. Con esta información yo ya me puedo dar una idea de qué clase de personaje es, ¿no? Es un personaje ególatra, porque quieren que le llamen Su Alteza Serenísima, y 11 veces presidente, pues que también está enfermo por el poder, ¿no? Antonio de Padua María Severino López, Santa Anna. Imagínense, ¿no? Pues también él se pone Santa Anna. El criollo nacido en la Nueva España. Este señor venía de una familia acomodada, no venía de ningún pueblo, no era mestizo, nunca supo lo que iba a trabajar. Ese señor directamente venía de una familia criolla y era totalmente un militar. ¿Qué demonios pasa con Santa Anna? Santa Anna es un personaje súper controversial que hace miles de cosas, y la verdad para mí siempre es complicado dar esta clase. ¿Por qué? Porque son muchas cosas las que pasan en el régimen de Santa Anna. De verdad, muchas cosas. Son muchos años y es un periodo de la historia de México que tiene muchos cambios. Estamos hablando de que termina la independencia de México, se intenta reconstruir, nos invade Francia, y en esa invasión francesa llega este personaje. Este personaje es el que intenta otra vez darle un formato a lo que es nuestro México independiente, ¿no? Pero vamos a ver si lo consigue. Estas 4 cosas, chicos, son fundamentales que las entendamos a grandes rasgos. Es más, si se quedan con una cosa de cada estos recuadros, estamos del otro lado. La biografía. Nace en Veracruz, es notario de profesión, ingresó muy joven al ejército real de la Nueva España. Era del ejército, era de Veracruz, y su familia era acomodada, era criollo y era un notario de profesión. Es todo lo que hay que saber ya. Adiós. En septiembre, como militar, septiembre de 1821, frente al ejército trigarante, así denominado por el compromiso con los 3 principios del Plan de Iguala, Iturbide entró triunfalmente en la capital mexicana, declaró independencia y formó un gobierno provisional. Recuerden el abrazo de Ocantempan entre Guerrero e Iturbide. Recuerden que Iturbide fue el primero en gobernar el México independiente, y este señor Santa Anna pues ya formaba parte de el ejército de Iturbide. Presidencia. Santa Anna llega a la presidencia en 1833, asume la presidencia de la República y dio inicio a llamarse sin rigor su primer mandato. Asumió y se dio el cargo en 4 ocasiones. ¿Qué pasaba con Santa Anna? Santa Anna le encantaba tener el poder, pero no le gustaba mandar una nación. Bueno, ahorita llegamos un poquito a eso. Que en la presidencia de Santa Anna, chavos, es interesante porque el señor tenía muchas ganas de tener mucho poder, pero no tenía la menor idea de cómo
comandar un país, ¿no? Entonces, imagínense, veníamos de Guatemala, es un dicho, venimos de Guatemala y vamos a Guatepeor, ¿no? Los franceses nos acaban de invadir, necesitamos a alguien que ordenara las cosas y nos ponen al señor súper desubicado, ¿no? Entonces también es de pensarse por qué nuestra sociedad mexicana es así, ¿no? Y a veces decimos, no, pues es que es por esto, por lo que vivimos hoy, pero por eso es importante la historia, chavos. Si nosotros entendemos que la bronca la venimos arrastrando desde que se cayó la Gran Tenochtitlan, de verdad podemos estar del otro lado, de verdad. Porque dejaremos de culpar a los presidentes, que sí tienen bastante culpa, como Santa Anna tiene bastante culpa, pero entonces no hay que culpar tanto a Peña Nieto, ¿no? Hay que culpar a Santa Anna, a lo mejor, ¿no? Es importante que sepamos la historia para entender cómo estamos viviendo el presente. De verdad, es fundamental. Otra cosa, si yo entiendo la cuestión de los tratados, yo aprendo qué demonios con Santa Anna. Ya. Esto es para examen igual y es bastante información lo que estamos viendo, que yo creo que no es tanta, pero puede que sea bastante. Esto es para el examen. Los malditos tratados. A mí siempre me dio mucho coraje que me preguntaran acerca de los tratados, porque decía, creo que lo importante es saber qué pasa en ese suceso histórico, ¿no? Quien dice, ay, el tratado de Velasco, no sabes, eres un ignorante, no mereces estar en una preparatoria, ¿no? Pero aquí se los pongo de una manera súper resumida y de verdad es lo único que necesitan. Número 1, el plan de Casamata. Santa Anna contra Iturbide. Es lo único que tengo que acordarme. El plan de Casamata fue cuando Santa Anna ya no formaba parte de el ejército trigarante y se puso en contra de Iturbide. Ahorita vamos a ver por qué. El 2, Tratado de Velasco, la independencia de Texas. Cuando Santa Anna era presidente, Texas se pone en contra del gobierno mexicano y alcanza su independencia. 3, Tratado de Guadalupe Hidalgo. En la intervención estadounidense, los gringos nos invadieron. Santa Anna no pudo sostener esa guerra y perdió la mitad del territorio de México. El Tratado de la Mesilla, pérdida de otro pedazo de territorio. Y el plan de Ayutla, fin de Santa Anna. Es lo único que necesitamos saber. De verdad, esto repásenlo porque les va a ayudar muchísimo para el examen. Muy bien, vamos a ver a Santa Anna desde 4 diferentes momentos. Este es el primer momento. El abrazo de Acatempan. ¿Qué es el abrazo de Acatempan? El abrazo de Acatempan pues es el momento en el cual finaliza la independencia de México. ¿Cómo finaliza? Con un insurgente que está abrazando, un insurgente que en este caso es Guerrero, está abrazando a un emperador que iba a ser ahora Iturbide, ¿no? Ahí se pacta la independencia, es decir, los criollos que también se estaban poniendo en contra de la corona, y los insurgentes, que en este caso eran los campesinos, los obreros, los mineros, ¿no? Nosotros criollos que sí tenemos pues el acomodo económico, también queremos ser independientes de la corona española, y nosotros que siempre hemos estado jodidos, también queremos ser independientes de la corona española. Pues ¿qué nos queda? Pues vamos a aliarnos, ¿no? Esa es la primera etapa de Santa Anna. ¿Por qué? Porque es amix del realista emperador Iturbide, que es este señor de aquí. Vean incluso la diferencia de sus ropas, ¿no? ¿Sí lo ven? Era un excelente militar. Santa Anna era un excelente militar. Ya lo vimos en la segunda intervención francesa. ¿Qué pasa? Iturbide lo proclama, como él era de Jalapa, general de Veracruz. Pero Iturbide se da cuenta que el señor comienza a hacer muchas cosas pues muy exageradas, y le dice, ¿sabes qué? Te voy a quitar el mando de general de Veracruz.
Santa Anna se pone en su contra y a esto le llamamos el plan de Casamata, ¿sí? Porque Iturbide empieza a decir, ese señor se le está subiendo el poder a las barbas, vamos a quitárselo. Entonces Santa Anna, pues orgulloso el muchacho, se pone en contra ahora de Iturbide, siendo que antes era su amix. No, la historia de México es una cosa bárbara, de verdad una cosa bárbara. Podríamos hacer una novela, se los juro. Segunda etapa, sin tanto choro. Santa Anna llega al poder, después de pelear en contra de Iturbide. De alguna forma se adueña del poder, ¿no? Buscaba tener todo el control, pero su influencia no llegaba hasta los países lejanos del norte. ¿Qué pasaba? En México todo era un desastre, pero de verdad un desastre. Como les digo, no teníamos economía, no teníamos nada. ¿Hasta qué momento México de verdad comienza a tener un control? Es muy complicado de decir, de verdad. Yo creo que todavía, como les decía en la clase pasada, todavía no encontramos ese control. ¿Qué pasaba? Que los países del norte, como Houston, Texas, California, todos esos estados, pues no les llegaba pues toda la cuestión económica y social, pues ahora sí que eran los olvidados, ¿no? Y ellos estaban más pegados a Estados Unidos, entonces había comercio de Estados Unidos, que incluso la gente que vivía en Texas se iba a vivir a Estados Unidos o tenían algún labor, ¿no? Que tenía que ver más con Estados Unidos. Entonces Estados Unidos ve esa oportunidad y se los jala, ¿no? Busca tener influencia, pero pues no lo logra. Estados Unidos comienza a ver una oportunidad en apoyar a esos estados y se consuma la independencia de Texas. Y aquí lo vamos a ver. Primero comenzó la independencia de Texas. Si se dan cuenta, están pegaditos aquí a Estados Unidos. ¿Qué le convenía? Pues todo se movía desde acá, ¿no? Entonces, pues con problemas les llegaba por aquí. Por eso, chicos, es importante. Ven qué interesante es esto. Por eso México está más desarrollado en el centro, ¿sí? Porque desde ese tiempo ya existía un desarrollo, pero solo en el centro. Si viajamos a Durango, nos podemos dar cuenta que pues hay más ecosistema rural, ¿no? ¿Por qué? Porque desde ese entonces el desarrollo solo se daba en el centro, se daba en algunos otros estados, pero solo en sus capitales. Y no llegaba a todos los rincones del país. ¿Por qué? Porque no se tenía la infraestructura para hacerlo. Bueno, pues sí, entonces todo este territorio era México, ¿no? Desde aquí, desde lo Rojito, Yucatán, Quintana Roo, hasta acá arriba. Éramos un país muy grande. Los tejanos pues dicen, estos chavos ni nos pelan, mejor vamos a pegarnos a estos chavos. Obviamente Estados Unidos le tira paro para que se independice en 1836 y lo logran. Para eso les voy a dejar una tarea muy interesante y ya los van a ver, ¿va? Y se logra independizar de México. Pero ¿qué pasa? Estados Unidos pues siempre ha sido ambicioso y Santa Anna era muy tonto. Entonces como presidente los conflictos nunca terminaron entre Estados Unidos y México. Entonces Estados Unidos se hace más poderoso, ve que México de verdad es una piltrafa y decide invadir México. Oh no, de verdad, chavos, somos muy afortunados de seguir llamándonos México, porque nos han pisoteado, nos han invadido, nos han quemado, nos han enterrado, han hecho lo que quieren con México y aquí seguimos, ¿no? También yo creo que eso es algo que considerar cuando veamos a la sociedad y digamos, chale, ¿qué onda con nuestra sociedad? Bueno, Estados Unidos invade México. Y lógicamente Santa Anna no iba a resistir todo el ejército de Estados Unidos. Y sí, en un momento México fue territorio de Estados Unidos. México pues tiene que dar los brazos a torcer y decide
que le iba a dar territorio, que lo que buscaba Estados Unidos con esto pues era territorio, ¿no? No se iba a embarcar con todo un país completo, porque también Estados Unidos no tenía toda la infraestructura para llegar a todos los rincones del país. Entonces lo que dijo, pues solamente que me dé un pedazo, ¿no? Y es ahí donde se firma el Tratado de Guadalupe, que es que Santa Anna pues ya no podía resistir, le dice, ¿sabes qué? Pues mejor te doy territorio, pero déjanos en paz, déjanos seguir siendo independientes, ¿no? Y Estados Unidos dice, pues órale, ¿no? Nada más me quedo con un pedazo, entonces no tengo para mantener todo. La cuarta etapa, chicos. La cuarta etapa yo creo que ya es la pesadilla total, ¿no? El señor ya empieza a enloquecer y comienza a decirles que le llamen Su Alteza Serenísima. Para ese entonces deja el poder 4 veces. Bueno, no es que lo deje, sino que pone otro chichincle ahí a gobernar, pero él sigue siendo Su Alteza Serenísima. México sigue pagando indemnizaciones y una de ellas pues fue perder aquí este pedazo, ¿no? Que incluso por aquí es donde está el muro, o gran parte del muro. Fíjense qué interesante. Un territorio que era totalmente de México y ahorita tiene un muro. Y comienza el plan de Ayutla, que es un plan en el cual gente insurgente, así como lo era Guerrero, se pone en su contra, le declara la guerra y lo exilian. Lo exilian por un momento hasta que por ahí Lerdo de Tejada lo regresa solamente para que se muera, ¿no? Eso es esencialmente lo que es Santa Anna, chavos. No hay que meternos en tantos embrollos, en tantas broncas, en tanto choro. Esas son las 4 etapas que conllevan a Santa Anna. Hay que acordarnos, aunque sea de 2 cosas de cada etapa, para que lo tengamos clarito. Y los 5 tratados, ¿no? Que bueno, 2 son planes y 3 son tratados. Si yo tengo claro eso, yo sé exactamente quién demonios es Santa Anna, y cuando alguien me pregunte voy a decir, ese carnal enloqueció. Bueno, les dejo la tarea, que va a ser ver la película El Álamo. Es muy entretenida la peli. Voy a dejar por ahí unas preguntitas que me hagan una reseña. Y bueno, todo se lo subo a Classroom, ¿va? Nos vemos, chavos, que se la sigan pasando en sus casas, resguardados y asegurados.